Acá, de este lado. Vamos a poder evitar estos ¿Qué? ruidos. ¿Qué ruido? Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar. Pues para mí es un gusto estar aquí y agradecerle siempre a Héctor Aguilar Camín que me invita a las pláticas que organiza Nexos aquí en la Feria de Guadalajara. Venir a la Feria de Guadalajara es siempre un placer.
es un gran encuentro donde nos encontramos y platicamos. En fin, me invitó esta vez y esta es la segunda mesa de una serie de mesas que se llaman Intentos fallidos de hacer de México un país moderno, próspero, equitativo y democrático. El periodo que vamos a platicar es el de 1978 y le agradezco mucho, está con nosotros, no necesitan presentación, está con nosotros Alan Riding. Un gusto que esté con nosotros. Él fue corresponsal del New York Times, no un corresponsal del New York Times, el corresponsal del New York Times de 1971 a 1984 y le tocó presenciar no una sino varias de estos intentos, de estos intentos efectivamente fallidos, momentos esperanzadores, y que va a ser muy interesante entender qué fue lo que los convirtió en solo eso, momentos esperanzadores de un desarrollo que después no llegó, o por lo menos no llegó de la manera que se esperaba. De este tema de 1978 vamos a platicar. Le decía yo a Héctor que había un par de datos que me parecía interesante compartirles, porque pues muchos no recuerdan esa época, pero para tener una idea, de 1960 a 1981, el Producto Interno Bruto per cápita aumentó en 110%. Y estamos hablando de un periodo en donde además hubo una explosión demográfica. Hablar de un aumento de 110% en un periodo de 20 años es algo extraordinario, que por supuesto no solo modeló la vida en esa época, sino también el concepto de progreso. La gente nacía, pensaba que las generaciones que siguieran les iba a ir siempre yendo mejor que a las anteriores, porque eso estaba sustentado en este mundo de la posguerra y en ese periodo de crecimiento tan significativo para nuestro país. El presidente López Portillo en su tercer informe de gobierno anunció que habían encontrado un yacimiento de petróleo, el tercero más grande del planeta, y dijo que tenía una serie de características que lo volvían extraordinariamente positivos. Era en la sonda de Campeche, que encontraron, y así lo dijo, un enorme depósito de petróleo y gas con características de presión y composición inusitadas. Era Cantarell, y eso llevaba a que las reservas de petróleo probadas pasaran de 6.338 millones de barriles en 1976 a 67.830 millones de barriles de reservas probadas en 1981. Esto en el momento en que todo el mundo lo que quería era petróleo, porque el petróleo se había convertido después del 73 pues en una materia prima que su valor había aumentado también exponencialmente y ponía a México ante una increíble oportunidad. Hablemos primero de lo que fue esa esperanza y después vamos a platicar de qué fue lo que ocurrió después, por qué no se concretó como hubiera podido pensarse que se iba a concretar. Y le doy la palabra, por supuesto, a Alan Riding, que le tocó vivir esos momentos de bonanza que llevaron al presidente en esa época a decir: tenemos que aprender a administrar la abundancia. Más cerca nada más. Y ahora tengo que hablar así. Perfecto, gracias, buenas tardes. Efectivamente, me tocó vivir en México 13 años y viví varios momentos en que la ilusión de una solución democrática o hasta de progreso económico existieron. Hablamos de López Portillo, pero antes de ver cómo él acabó, hay que ver cómo él empezó. Y para ver cómo él empezó, hay que ver cómo Echeverría acabó. No quiero hacer toda una historia porque ya lo tocaron en la sesión anterior. Pero Echeverría logró, por una magia populista, mentirosa y vocalista,
dar la impresión que México estaba pasando por una apertura democrática, que era la frase que se usaba todo el tiempo. Hubo, como supimos ahora de Gilberto, movimientos armados que fueron aplastados de una forma bastante silenciosa. No se sabía, bueno, se sabía un poco, pero no se sabía mucho del grado de represión que ocurrió. Habían centenares de desaparecidos, mucha represión, sobre todo en Guerrero, con Lucio Cabañas y todo eso. Entonces, viene el caso que al final de Echeverría, hasta los intelectuales que al inicio pensaban que él era la post-68 y muchos de mis amigos pensaban, no, ahora sí se puede. Alguien mencionó el halconazo, que fue el 10 de junio de 71, que me tocó en el sentido que a mi esposa fue secuestrada aquel día por los halcones. Pero los intelectuales lo perdonaron a Echeverría, aunque él era partícipe en el halconazo, para reprimir la idea de un nuevo movimiento estudiantil. Entonces, ya para el proceso de los sexenios, y voy rápido con eso, ya la desilusión se aumentó. Y, por ejemplo, hubo el golpe contra Excelsior, era un periódico que hablaba bajo Julio Scherer, que decía las cosas. Después Echeverría organizó un poco levantamiento ahí y la situación económica se fue empeorando a pesar de estos números. Hubo la primera devaluación en 22 años y Echeverría, en su desespero para mantener un poco una imagen de izquierda, anda ordenando nacionalizaciones o expropiaciones de terrenos en el norte del país. El ambiente al final de Echeverría fue fatal en todo sentido, económicamente. Y yo me acuerdo en los días antes de la toma, después de la elección, una elección de López Portillo, sin otro candidato, así que estaba bien garantizado a ganar. Y los días antes del 1 de diciembre, había rumores de golpe. Pero la gente estaba muy nerviosa, se decía la ciudad estaba rodeada por tanques, era mentira, o creo que era mentira, pero había un tal ambiente. Bueno, eso nos lleva a la llegada de López Portillo. López Portillo hace un discurso inaugural y hay un alivio nacional, todo el mundo dice, ¡ah, fantástico! Se fue el otro, ahora llegó la esperanza. Y hablaba muy bien, y era guapo y machote y todo, y le gustaban las mujeres, y era muy mexicano en ese sentido. Y también pronto encontró el petróleo. Bueno, el petróleo se anunció, el mundo entero se excitó bastante, el petróleo va a ser nuestro, es una frase brasileña, petróleo nosso, y con eso se va a resolver mucho. El problema con petróleo es que tarda mucho y cuesta muchísimo para sacar. Entonces, hay que ir pidiendo dinero prestado. Entonces, en cuanto que López Portillo anda un poco paseando por el mundo, recibido al inicio, no recibido con mucho interés por los países desarrollados, y de repente lo recibido así con visitas de Estado y súper bien. Pero la deuda nacional estaba aumentando y aumentando y aumentando. Entonces, la gente no había descontento en el país, porque había la ilusión que las cosas andaban bien, pero la verdad es que no andaban bien. Yo me acuerdo el grado de falta de información. Yo me acuerdo estar con un grupo de banqueros americanos de la Cámara de Comercio americana, y me invitaron a dar una conferencia con ellos para explicar cómo entender la prensa mexicana, porque ellos leían la prensa y no entendían, porque estaba escrito en chino, ¿no? Entonces había que saber cómo leer la prensa. Entonces, y ahí yo estoy sentado al lado del tipo de Chase Manhattan. Y me acuerdo, yo le dije, oye, no me acuerdo su nombre, pero era un grandote, un güerote enorme, y yo le dije, oye, ¿y qué te parece eso del Grupo Monterrey? Y me dice, ¿qué? Yo dije, está con serios problemas. ¿No? Sí. Y la verdad es que, y ahí claro, donde empieza a quebrar todo el ego
que había construido López Portillo fue por el Grupo Monterrey. Y los banqueros americanos que en 1981 prestaron 19,000 millones de dólares a México, no tenían por la ley americana el derecho de decir, oye, ¿tú cuánto le prestaste? No podían, ellos no sabían. Entonces entraba un banquero por una puerta de Pemex y decía, Pemex, ¿y cuánto necesitan ahora? Oh, unos 800 millones. Y salía por otra puerta, entraba el otro. Y así fue. Y no, había una ignorancia de parte. Y de repente, ¡paf!, no había dinero. Y no había dinero para pagar la deuda. Y ahí entra el proceso, el fin de López Portillo, el fin de la oportunidad, que para mí fue una oportunidad ilusoria, pero en aquel momento había sentido que el petróleo, entre paréntesis, casi todos los países que descubren petróleo, Guyana es un caso ahora recientemente, yo digo, ay, pobre de ellos, porque es una condena. Veamos Venezuela, ni hablar, ¿no? Entonces, ahí viene el colapso de economía, nacionalización de la banca, todos los mugres de López Portillo sale. Habían tres razones, ¿no? Una era petróleo, 2, petróleo y corrupción, 3, petróleo, corrupción, nepotismo. Entonces la cosa estaba podrida y la gente ya no aguantaba. Entonces el momento para el final del gobierno de López Portillo, no había un ambiente de levantamiento, había un ambiente de total depresión y desesperación. Entonces me quedo ahí hasta el momento en que podemos hablar de lo que pasó después de la Madrid, pero en aquel periodo fue un pequeño periodo como ir a una serie de tele hoy en día, ¿no? Se empieza mal y hay unos dramas y acaba mal. A mí me gustaría, Héctor, porque finalmente dice Alan, es una oportunidad ilusoria, pero cuando uno ve lo que ocurrió, no necesariamente tenía que tener ese desenlace. Creo que hubo factores internos y factores externos que contribuyeron a que ese momento en donde el país finalmente tenía una entrada de divisas como nunca la había conocido, pudiera haberlo hecho mejor. Hubo discrepancias incluso al interior del gabinete de López Portillo sobre cómo usarlo. Y fíjate que encontré en las memorias de López Portillo una frasecita que les quiero compartir que dice que tuve una reunión con el gabinete económico, 1978. Otro año sin soltar las inversiones para moderar financiamiento, provocar ahorro y abatir demanda. Ya les dije a mi equipo les dije a mis colaboradores que no me pusieran contra la pared ni me expusieran constantemente a poner a prueba mi orgullo o mi espíritu progresista. Problema de prestigio, pero problema al fin irreal. No voy a parar este país, aunque me digan que esa es la forma de luchar contra la inflación. Es decir, había diferencias de cómo se podía manejar el hallazgo del petróleo, que era mucho más cauteloso, y López Portillo optó por la versión de me aviento con todo, se endeudó efectivamente. Aquí veía la cifra, 1970, 7,100 millones de dólares de deuda, 1981, 78,400 millones de dólares de deuda. Lo que tú decías, todo mundo le quería prestar y agarraron todos los préstamos. Subrayo la rapidez del ciclo. Hace muy bien Ryan al recordarnos en dónde termina Echeverría. Termina fatal. Añado una cosa muy importante. Destruye el único periódico relativamente libre, objetivo y profesional de México. Lo destruye. De modo que la llegada de López Portillo es en medio de una crisis fiscal, más que una crisis económica, con un Estado que ha gastado muchísimo más de lo que puede gastar, y por eso la devaluación del día
del día del informe de Echeverría, del 1250, donde había estado, no sé, 22 años, a 25, más o menos. 5 meses. Bueno, para darles otro indicio de lo que era la falta de información como sistema en México. Cada informe de gobierno del presidente, como un acto de enorme generosidad y orgullo nacional, el presidente le comunicaba a los mexicanos cuánto eran en ese día las reservas del Banco Nacional de México. Una cosa que hoy ustedes ahorita consiguen bueno, era como un acto de generosidad que esa cifra circulara desde la tribuna presidencial. Quiero añadir el tema del periódico, porque en la esperanza que creó López Portillo, ¿no me han oído nada? Sí. Empieza. Había el aspecto económico del petróleo, pero había más que eso. En el discurso, un discurso realmente excepcional, el mayor que yo he oído de un presidente mexicano. Nuestros presidentes en general no discursean bien, leen, no tenemos una clase política elocuente. Pero ese discurso en particular, como dice Alan, lo recuerda muy bien, fue efectivamente como ganarse de un golpe la confianza de la gente que estaba escuchando, de un golpe. Y apareció entonces un líder muy fuerte, muy atractivo, después del otro líder bastante sombrío y bastante siniestrón, porque en efecto acabó su gobierno con rumores de un golpe de Estado. Entonces, lo que yo creo que entendió muy bien López Portillo, y no sé si por gran estrategia política o por simple orgullo personal, porque el tema del orgullo es absolutamente clave en lo que sucedió en ese gobierno de López Portillo. Hay cosas estructurales, cosas que no se podían cambiar, pero el tema del orgullo y de la manera en que el presidente reacciona ante los hechos es absolutamente fundamental. Si ponemos 10 causas, la primera de todo lo que pasó es el temperamento, la inteligencia, la ambición y el carisma de López Portillo para persuadir y para seguir hacia un punto que a él le parecía, era el primero al que le parecía, el primero que se engañó fue él, que él estaba efectivamente en el punto de inflexión en donde México iba a dejar de ser el país subdesarrollado de siempre. Bueno, yo sé de una persona a la que López Portillo la convenció absolutamente de esto. Esa persona soy yo. A mí, durante el sexenio de López Portillo, yo empecé a pensar por primera vez en mi vida que México podía ser un país próspero, equitativo y democrático, un país moderno, y que tenía las condiciones para hacerlo a partir, si se quiere, de la riqueza petrolera, pero no solo, porque junto con la riqueza petrolera vino una reforma política que por primera vez, de verdad, puso en el centro del escenario a los partidos políticos. Y una reforma política, es verdad, diseñada para que la mayoría nunca perdiera, pero de cualquier modo para que estuviera presente las minorías, y legalizó al Partido Comunista y legalizó al Partido Sinarquista y sobre todo creó, en reparación del daño de Excelsior, un ambiente de libertad de prensa y de debate político realmente de una vitalidad extraordinaria. Al mismo tiempo, empezó económicamente muy mal, empezó como Argentina, pidiéndole al Fondo Monetario Internacional que le diera un préstamo porque no tenía dinero. Bueno, ese era el secreto mejor guardado de la prensa. Nadie quería decir que se estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional. Parecía como una especie de... Era vergonzante, me imagino. Totalmente. Entonces, cuando se supo esto, se supo por un incidente periodístico, que luego les cuento, todo el mundo se quedó asombrado. Estaba tan quebrado que necesitaba
ir a reponer sus fondos con el Fondo Monetario Internacional. Y muy rápido, también muy rápido, Alan, empezó a invertir y a generar, si no la cantidad de petróleo efectiva, suficiente, sí la expectativa cabal y real de que lo iba a producir. En 2 años y medio estaba produciendo cantidades muy impresionantes de petróleo. Entonces, esto hizo que México de pronto tuviera algún año en que creció al 10%. Naturalmente eso no era sostenible, porque para crecer al 10% no basta que crezca el petróleo, tiene que crecer toda la economía, porque todos los asuntos van siendo necesitados por las partes que crecen. Y esto no lo teníamos en México, no había posibilidad de hacerlo. En ese sentido, la ilusión de la abundancia industrial y de la modernidad industrial a partir solo del petróleo era una ilusión. Pero era una ilusión que podía haber no sido tan costosa si no hubiera sido por el factor del orgullo de López Portillo, que me reservo para la siguiente. Justamente, ¿por qué no pasamos, una vez narrado esto, pasar a por qué fue fallido y cuáles son los factores que lo hicieron? Héctor apunta efectivamente a la personalidad de López Portillo, y eso pues hablaría de que uno de los factores es la calidad de liderazgo político. En el caso de López Portillo, ¿te acuerdan? Ustedes recordarán que le gustaba tomar las decisiones él, ponía al secretario de Hacienda y al de Programación Política con opiniones distintas para tratar de ser en la síntesis, decía, pero pues obviamente lo que lo llevaba era decisiones caóticas. Hay un evento muy fuerte en el que el entonces director de Pemex, Serrano, decide que el mercado internacional obliga a bajar en $4 el valor del petróleo, del barril de petróleo mexicano, y el presidente siente que ha sido una afrenta al orgullo nacional y decide subirlo inmediatamente. Entonces no solamente se había caído el precio internacional del petróleo, sino que el presidente, que ponía su orgullo y el de la nación en el valor del petróleo y del barril, al volver a subir hizo que ya nadie nos comprara, porque ya estábamos fuera del mercado, en fin. Pero entonces habría ahí un elemento de los factores que sería el factor del liderazgo político. Pero hay un factor internacional. Estados Unidos aumenta las tasas de interés del 79 al 81, del 3 y 4 a acabamos en 19-20, es decir, nos prestaron e inmediatamente el dinero se volvió carísimo. El petróleo bajó, el dinero subió. Es decir, sí hubo factores externos. No más para eso de los Estados Unidos subieron, efectivamente, no bueno, la Reserva Federal. Ocurrió, costó Jimmy Carter su gobierno, es decir, fue una crisis global que afectó a los Estados Unidos y afectó a México también. Y en el caso de México, desenmascaró un poco la imagen que tenía. Sobre un punto de Héctor en relación a la oportunidad política, es verdad que el secretario de Gobernación, Reyes llevó a cabo una reforma política importante en el sentido que legalizaron el Partido Comunista y entonces era un poco en sentido de que, bueno, empujamos y hay resultados. Bueno, esta táctica de no sé qué, de las oposiciones o del pueblo en general o de la gente como uno, lo que sea, iba empujando, pero cada vez daban un poquito. Pero ¿por qué entre 79 a, vamos a decir, 97, son 2 décadas? Es decir, no había una apertura de veras en aquel momento, había lo necesario para calmar las cosas. Y tú conoces, y todo el mundo de cierta edad conoce la frase de Reyes Heroles, cuando yo le expliqué, ¿y por qué los partidos de oposición? Lo que resiste, apoya. Lo que resiste, apoya. Lo que resiste, apoya. También, ¿por qué patrocinaba la salida de periódicos como Uno más Uno, donde yo empecé a escribir, y otros? Y decía, entre más sean, menos serán. esa era más famosa. Bueno, pero, a ver, hay un momento clave de la crisis de López Portillo.
que es la caída de los precios del petróleo. Está cayendo. No lo decide nadie, no lo decide la Reserva Federal, lo decide el mercado. Hay una enorme cantidad de petróleo más en el mercado y se caen, no me acuerdo cuánto, y se determina internacionalmente que el precio bajó $2, o 3, o lo que sea. Y Díaz Serrano, que era el director de Pemex, de todas las confianzas de López Portillo, bueno, hay un incidente, hay un pleito ahí, pero López Serrano manda los faxes diciendo, está bien, el petróleo mexicano también baja $2 o 3. 4. Bueno. Y entonces hay una ofensa de López Portillo y de su grupito, encabezados por Andrés Oteiza, diciendo esto no puede ser, este es un sabotaje a nuestro proyecto de crecimiento, de desarrollo y no sé qué, no podemos entregar esto, y entonces reponen el precio y dicen, el que quiera comprar petróleo mexicano lo compra caro. Obviamente no lo compraron, pero al mismo tiempo estaban empezando a subir las tasas de interés de la Reserva Americana. Entonces la pinza era brutal, porque al tiempo que caían los precios del petróleo, subían el precio de las tasas, y subían no poco. Yo no sé, Alan, si tú recuerdas, pero... De 3 a 19. ¿Cómo? De 3 a 19. De 3 a 19, una barbaridad, en dólares, ¿eh? Todo esto está en dólares. Entonces, entre la caída del petróleo y la subida del... ¿Cuál fue la respuesta de López Portillo? En lugar de aceptar la realidad y decir, pues, se cayó el petróleo. ¿A cuánto íbamos a crecer, José Andrés? Pues íbamos a crecer al 11%, presidente. Pues vamos a crecer, pues, pinchemente al 4% vamos a crecer, José Andrés. Ah, no, vamos, y el peso está firme y lo voy a defender como un perro. Y empieza una historia de una batalla personal contra la historia, contra los precios, contra las tasas de interés del presidente López Portillo con su peso, defendiendo el peso, sin ninguna posibilidad de defenderlo. Y lo aguanta un año. Y va y pierde una cantidad gigantesca y se endeuda, no me acuerdo de cuánto, pero pasa la deuda, la puede haber recibido en 19,000 millones, y para, digamos, la elección de Miguel de la Madrid, la lleva ya como en 40 o algo así. Contratando deuda para pagar deuda. Y entonces el agujero que hace en sus finanzas públicas es enorme. Y lo hace él, porque no quiere rendirse a la evidencia de los precios. Bueno, realmente hay que tener mucho orgullo y mucha confianza en uno mismo para no rendirse a la evidencia de los precios, ¿no? Como que los precios no son algo que se pueda discutir mucho. Pero esto es lo que pasa. Ahora, ¿por qué puede hacer eso él? Porque vive en un sistema que es profundamente autoritario y es profundamente personalista y de culto a las decisiones y a la sabiduría implícita, íncita, de los presidentes, que siempre saben mejor, siempre son más inteligentes, y sobre todo nadie los puede contradecir, porque las carreras políticas de todos y cada uno de los que están sentados frente a él dependen de él. Dependen de él y del PRI, que depende también de él. Entonces, este momento de orgullo conduce a López Portillo a esta conducta tan errónea, que es la que marcó su paso a la historia. El mismo orgullo le sirvió, según yo, para otra cosa que estuvo bien en la reforma política. Parte de la reforma política tiene que ver, y eso yo lo sé porque me lo comentaba mucho Reyes Heroles, con que López Portillo le daba una vergüenza personal andar haciendo el oso como su candidato único por el país, como dice Alan, estaba bastante fácil ganar esa, pues le daba vergüenza andar haciendo como que estaba haciendo boxeo de sombra con quién sabe qué. Y le dijo a Reyes Heroles, yo esto no lo vuelvo a hacer, ni quiero que nadie tenga que volver a hacerlo. Así que vamos mejorando en la escenografía. Y efectivamente mejoraron la escenografía. Fue por pundonor personal, más que porque había problemas de rebeliones. No, las rebeliones las acabaron muy rápido, salvajemente, no eran un ingrediente de inestabilidad, y en cambio sí había una cierta necesidad de reparación de agresiones que había hecho Echeverría a los intelectuales, a los periodistas, a las clases medias, a los empresarios, etcétera. Había ahí algo
que reconocer y que institucionalizar. Y lo hizo por vergüenza de haber sido candidato. Llegaron al colmo para hacerlo atractivo como candidato, lo hicieron entrar un día montado en un elefante a un pueblo de Chiapas, de un elefante que estaba ahí del circo, que estaba de paso por no sé qué pueblo, porque ya no sabían qué hacer para que resultara atractivo. Y eso para él fue un agravio personalísimo. ¿Y el elefante cuántos votos? Todos, ganó el 100% de los votos, el 100% de los votos válidos. El orgullo, él tenía, era conocido en la época, una cosa un poco, bueno, a lo mejor admirado o no sé, pero entre su orgullo físico. Yo encontré un artículo larguísimo que escribí en el New York Times y mandaron un fotógrafo y él estaba en el jardín. La jabalina. No, con su javelina. Ahí. ¿Cómo? La jabalina. La jabalina. Torso desnudo. Bueno, entonces Putin debió haber mandado un reconocimiento de quién empezó. No, en la foto lo importante era el Torso. no la javelina. Y siempre era muy seductor. Había un grupo de periodistas mujeres, no me acuerdo. 20 mujeres y un hombre. Voilà. Y él tenía reuniones con ellas, y yo me acuerdo siempre, cada uno era mi reina. Y mi esposa estaba ahí, entonces, espérate, pero es mi reina, no es tu reina, ¿no? Pero en fin, el ambiente, eso era el machote, y claro, cuando viene el colapso, la famosa frase, el defenderé el peso como un perro, ya para terminar eso, pues mira, la gente ladraba cuando lo veía después de la toma de posesión de Manuel de Madrid. No podía salir casi. Era tan duro. Pero pasemos al... Pero, dime, no, quería decir, porque me parece que lo que estamos aquí diciendo es, si tratamos de decir por qué falló, o sea, por qué fue fallida este posible desarrollo producto del descubrimiento del petróleo en un gran momento. Porque tú decías que para todos es malos. Noruega lo manejó bastante bien. ¿Qué es lo que no teníamos? Que es un sistema político con contrapesos que hubiera podido evitar que un presidente que tenía una idea quijotesca de sí mismo hubiera decidido sacar al país de la pobreza en unos cuantos años, en lugar de irse de una manera mucho más prudente, ahorrando, endeudándose menos, y se lo proponían. Existe evidencia de que en esas reuniones de gabinete se lo proponían y él no lo aceptaba. Me parece importante la amnistía, Héctor, que también hace una amnistía a todos los que estaban en la cárcel por la represión de Echeverría, pero finalmente la conjunción de factores externos económicos que no se podían controlar, como la caída del precio del petróleo y el aumento en las tasas, junto con en un sistema que no tenía controles sobre la personalidad de un presidente, porque no acuérdate, Echeverría es el primero que dice la economía se maneja desde Los Pinos. Todos los presidentes son intratables para sus segundos. Hay alguien que es su amigo, que le puede hablar, pero normalmente a la hora de tomar las decisiones... En México. Los presidentes del PRI, de los que estamos hablando. México, de la época que estamos China, hablando. México, Rusia, China. No, China está peor, pero bueno. No, voy a esto. Había otro factor también importante, y por eso a mí me pareció que el primer mensaje que yo recibí de que México podía ser un país próspero, equitativo y democrático fue la reforma política de López Portillo por la parte de democrática, el crecimiento económico que venía, por cierto, de varios años de crecimiento estable, del desarrollo estabilizador, y una cosa que no se menciona mucho, pero que fue un muy ambicioso programa de marginados, de atención a marginados, a lo que le invirtieron muchísimo dinero. Entonces, él tenía muy claro, digamos, que los tres problemas de México eran esa desigualdad y esa marginación, esa falta de democracia y la falta de la palanca de la abundancia.
lo tenía muy claro y creo que lo percibió bien y lo diseñó bien. Ahora, les cuento una anécdota personal que me contaron de cómo cambió López Portillo en cuanto empezó a tener las buenas noticias del petróleo, y él tuvo un primer año, un segundo año muy mal con el Fondo Monetario Internacional, controlando la deuda, etcétera. Entonces, Ricardo García Sáenz, que era entonces director del Seguro Social, yo era muy amigo de él entonces, iba con López Portillo y encontraba un presidente que estaba sentado en su escritorio con sus tarjetas para hacer el acuerdo con él. Y él llevaba todos los asuntos que tenía que el presidente decidir, que eran 15 o 20 o 30 por cada acuerdo. Este sí, este no, este no, este sí, este no, este no, este no, esto así, esto así, esto así, esto así. Muy bien. Llevaba 45 minutos, tenía todavía media hora García Sáenz, decía: ahora, Ricardo, ¿cómo ves tu institución y qué está pasando con el Seguro Social y la sociedad a la que atiende? Se levantaba, y así cada 15 días. Y un día, cuando empezaron las buenas noticias, llegó y se encontró López Portillo, estaba tomando su cafecito, le dijo: siéntate, siéntate, trae tus papeles. Sí, sí, oye, pero vamos a hablar de política, ¿no? Y se acabaron los acuerdos, y se acabó el presidente ordenado, estricto, y empezó el presidente que estaba ya pensando en la sucesión, y estaba ya pensando en cómo iba él a manejar la abundancia y cómo iba a pasar a la historia. Bueno, el lado personal de los presidentes siempre es clave. Ahora, las restricciones estructurales del país, pues no hay que exagerarlas mucho, ¿no? Pero la verdad es que todas las oportunidades que hemos perdido podían haber sido menos costosas. Eso es lo que yo creo. Y hay un elemento del que no hemos platicado, que es el de la sucesión presidencial y la forma en que se resuelve la sucesión presidencial y se resolvía en el PRI. En sus memorias, Mis tiempos, dice López Portillo que el último año estaba desesperado porque de la Madrid le daba unos datos distintos a los que les daba Hacienda. De la Madrid tenía datos más optimistas de los que Hacienda. Y claramente él se fue yendo por los datos optimistas, pues por la desesperación de lo que estaba ocurriendo de julio del 81 en adelante. Y hay un comentario muy amargo al final de sus memorias que dice que una vez hecho el destape, él descubre que los datos fidedignos eran los de Hacienda. Es decir, que de la Madrid le había dado datos que iban mucho más en el sentido de lo que él quería oír. Es interesante porque además en las memorias de la Madrid dice que para hacerle al juego de la sucesión hay que tener muchísima capacidad psicológica de leer al presidente. Y de la Madrid le puso a una mujer con la que tenía relaciones, que era Rosaluz Alegría, a su hijo, y le dio datos que quería escuchar. Es otra vez un sistema político, y en este caso un sistema de sucesión presidencial, que le hace y le hizo un gran daño a México, y que lo puede uno ver en la confesión de estos presidentes. No hay necesidad de... ¿no? ¿Qué es lo que te están diciendo que podía ser un juego como ese? Pero bueno. Yo tenía un amigo que acabó ya muerto, y yo siempre dependía de mexicanos de explicarme lo que era México, ¿no? Y después lo copiaba y después lo vendía bien y era un buen negocio. Muy bien. Entonces él me explicó que el sexenio es muy sencillo, es como el jueguito esto de los muchachos traviesos: se enciende el cerillo y se pasa al otro, y se pasa al otro, y se pasa al otro. Y lo importante es que ya el quinto año está ya empezando, pásalo, y ya te alivias. Entonces, mira, yo creo que fue aquí en Guadalajara que Mario Vargas Llosa habló de la dictadura perfecta, ¿no? Y la perfección de la dictadura era única en el sentido que era una dictadura que había logrado resolver el problema de la sucesión, porque todas las dictaduras o hay golpe o hay asesinato. Eso no evitaba que cada fin de sexenio, en casi todos los años que me tocó y después, fue una crisis. Pero sin embargo, siguió la manera de hacer la cosa, siguió los famosos destapes y que se mueve, no sale la foto y bla, 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 todas estas cosas, ¿no? Entonces,
y ahora hemos vuelto a lo mismo. Así que uno se pregunta si hay una manera más abierta de la sucesión. Yo quisiera, había tomado un punto aquí, hablando de cuando acaba un gobierno y la gente está muy enojada, quiere castigar de una cierta forma, ¿no? En algunos países un revolucionario se corta cabeza y todo, se asesina. Y aquí el daño y la furia que había produjo, por lo menos que Díaz Serrano, que había sido el símbolo, la personificación del milagro mexicano de petróleo, bueno, fue, no sé si justamente o no, pero había que tener un culpable, entonces él cayó en la cárcel. Entonces el otro, el Durazo, el jefe de policía que se escapó durante años, pero eventualmente lo agarraron ¿cómo era posible que un hombre como el negro Durazo comportara tan abiertamente en esta forma y que el pueblo no supiera y no se enojara de lo que estaba pasando? Entonces, bueno, no sé si vamos rápidamente con la situación de la Madrid, porque de la Madrid recibe, sí o no, engañó con los números, el hecho es que él fue el sucesor y él recibió una situación desastrosa y tenía que recuperar de una forma u otra alguna credibilidad para México, ¿no? Tenía la suerte que era un tipo, no sé si la palabra es modesto, pero un tipo que no era como López Portillo, y tenía un sentimiento claro del grado de la crisis. Entonces, el pobre de la Madrid, que los primeros 2, 3 años eran solamente negociaciones. La crisis, había un esfuerzo de renovación moral, pensaba, porque la idea de que Díaz Serrano y la corrupción era responsable, vamos a acabar con la corrupción y el país va a avanzar muy bien. Entonces la renovación moral, pero eso no duró mucho. Entonces había un ambiente cada vez más deprimido, ¿no? Entonces finalmente, por ejemplo, él no podía cambiar situaciones como la nacionalización de la banca. Eso Salinas ya pudo hacerlo, pero sus manos eran muy atados, y más viene otras crisis económicas que requieren más deuda y más negociación con los Estados Unidos. La fuerza, hay que recordar que la fuerza de los Estados Unidos, una vez que empiece la crisis de las deudas, que empieza en México y acaba yendo en casi toda América Latina, la fuerza de los Estados Unidos es enorme, porque eso se decide con un comité de banqueros americanos, liderado por Bill Rhodes de Citibank, que era el jefe del comité, y la tesorería americana, y ellos decidían sí o no, y lo que usted tenía que hacer para merecer alguna ayuda. Entonces la situación era bastante difícil. Voy nomás rápidamente al punto porque le tocó mala suerte de la Madrid, obviamente el terremoto y más una crisis de evaluación en 87, y viene la elección de 88 y el fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas. Yo ya estaba en Brasil, pero vine a cubrir las elecciones. Y bueno, cómo se hizo, hay varios nombres, varias personas, pero les voy a decir, como tenemos 2 segundos. Yo cuando dejé México, escribí un libro, no es por hacer la venta, porque yo no lo puedo encontrar, así que no hay para vender libros. Escribí un libro que cayó muy mal de la Madrid, cayó muy mal a mucha gente, pero cayó muy mal de la Madrid. Y después que él salió del gobierno, y tal, no me acuerdo cuántos años después, me invitaron a una reunión aquí sobre México, y él estaba ahí, en una mesa redonda, cerrada, y él empezó a hablar en una forma así de Kremlin o chino,
es decir, a la mexicana, de atacarme sin decir que era yo. Entonces el país no necesita lecciones colonialistas y moralistas y una serie de cosas. Muy bien. Entonces, ahí viene la parada del almuerzo. Perdón que sea largo eso, pero entonces voy y digo, presidente, usted es injusto, no soy antimexicano, yo nomás escribí lo que decían los mexicanos. Entonces, claro que ya no era presidente, entonces no me podía golpear. Y después sentamos a almorzar juntos y dije, mire, voy a París, vamos a desayunar. Entonces pasó unos meses, porque yo era corresponsal en París, y me llama, estoy en París, vamos a desayunar, ¿tomamos mañana? Perfecto. Voy a un club, un club hotel donde estaba St. James's, y desayunamos. Yo no llevé grabadora, no llevé una nota, nada. Me senté ahí y hablamos durante 3 horas. Y yo le pregunté sobre el fraude. Y en aquel momento no hizo ningún esfuerzo de negarlo, pero para él dijo, la situación en el país en aquel momento no estaba lista para cambiar el sistema. Bueno, él no dijo democracia, para cambiar el sistema. Entonces, así fue otra oportunidad perdida. Volviendo al tema que mencionó Alan, que es clave, que es la nacionalización de la banca. Creo que eso es otra expresión del orgullo y de la arrogancia del presidente López Portillo, porque él decide que la situación que hay de la volatilidad del peso se debe a que hay una conspiración contra él y que son los bancos los que están conspirando contra él. Es decir, que la banca privada está saqueando al país, como lo dice después en su discurso. Y entonces toma una decisión, no sé si la más costosa, pero una de las más costosas a pagar después, que fue nacionalizar la banca, devaluar la moneda, volver la banca una especie de estatus muerto, una especie de instituciones en vilo, mal administradas, con un agravio enorme de prestigio para México y de su falta de confiabilidad para las inversiones, con un ataque muy fuerte, digamos, al corazón de los negocios mexicanos y con una situación dificilísima de negociar para el siguiente gobierno, teniendo toda la deuda encima, porque no solo se hizo cargo López Portillo de la deuda que tenía el gobierno federal y Pemex, sino también se hizo cargo de la deuda que tenía la empresa privada. Entonces, ese último momento de orgullo, de arrogancia, de no aceptar sus errores, al final lo que hizo fue, creo yo, Alan, multiplicar sus errores y multiplicar el costo de su herencia. Bueno, pues no sé si quieran agregar algo más, estamos más o menos en tiempo, pero si quisieran cerrar con pequeño anécdota. No hemos tocado lo de la corrupción que me decías que te parecía muy importante. Bueno, hay una pequeña anécdota, que con la nacionalización de los bancos y de las cuentas en dólares, nosotros los periodistas, por razones de viajar, en todo, teníamos cuentas, muchos de ellos, cuentas en dólares. Y eso sí, porque hay una devalorización y no valía nada, era del gobierno. Y en mi situación, yo corresponsal del New York Times, yo no me atrevía que alguien de un periódico opositor dijera, el New York Times ahí está pidiendo que le den su dinero de regreso, que de su dinero, etc. Pero, gracias a la Guerra Fría, todos los periodistas comunistas y cubanos que habían hecho sus ahorros privados ahí en las bancas, se fueron a quejar como loco a la presidencia, y la presidencia dijo, ok, para los periodistas extranjeros se quedan sus dólares.
Bueno, Por esto eso es soy una tan- anécdota Es que sobre los la mex- forma en que se toman las decisiones, ¿no? Los mexdólares fueron un golpe gravísimo, no solo para los periodistas extranjeros, sino para la clase media, para los ahorradores mexicanos en general, ¿no? Porque les bajaron el valor de sus ahorros, como les dio la gana. Bueno, pues cerramos esta plática sobre 1978, esta esperanza de que se diera un crecimiento económico, pero al mismo tiempo también que se modernizara el país y que se democratizara, que sí, nadie hoy en el mundo, nadie en el país puede negar que la reforma política de Reyes Heroles fue fundamental. Aunque haya sido muy poco, aunque haya tardado mucho, sin esa reforma creo que hubiera sido difícil lo que vino después. En fin, la reforma política, obviamente el tema de la inversión, una inversión que sí quedó por lo menos, y que después, ¿cuánto tiempo vivió el Estado mexicano del petróleo? Porque hay que decir que de ese endeudamiento se generó una infraestructura para sacar petróleo, de la que después el Estado en particular, no el país, pero el Estado sí sacaba gran parte de La su renta presupuesto. petrolera durante Fox fue como 4 o 5 veces la de López Portillo, y era el mismo yacimiento de Cantarell. En fin, pues este es el de 1978. Vamos a hacer una pausa, los invitamos a que se queden, vamos a hablar del otro periodo, que es el que empieza en 1988, justamente cuando llega a la presidencia Carlos Salinas de Gortari, con una agenda que él considera, que trae muy clara y que tiene como objetivo efectivamente esa segunda esperanza que se concreta por ahí de noviembre del 93, dura como un mes, pero en donde México entero piensa que estamos al borde de llegar al primer mundo. Gracias.